Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. El pasado 2 de abril, bautizado como el Día de la Liberación, ha marcado un punto de inflexión en la economía mundial, debido a la batería de aranceles anunciados por Donald Trump. Eso, como bien sabemos, se concretó en unos días de locura en los que la bolsa se desplomó, aumentaron los intereses de los bonos del Tesoro y se depreció el dólar. La cuestión es que esa medida perseguía justo lo contrario. Trump quería fortalecer a la economía estadounidense, traer las fábricas de vuelta y hacerla más atractiva para la inversión. Pero lo único que ha conseguido es generar incertidumbre y caos, en ambos casos en gran cantidad. Es imposible no relacionarlo con lo que sucedió en el Reino Unido cuando Liz Truss fue nombrada primer ministro en septiembre del año 2022. Aunque Trump ha bajado el tono, dejando en pausa muchos de los aranceles durante 90 días, su intransigencia en la guerra comercial con China augura negociaciones complejas sin garantía alguna de éxito. La economía estadounidense, que es la más globalizada del mundo, depende del dólar y de los bonos del Tesoro como refugios seguros. Pero esta vez no ha sido un refugio, lo que ha provocado temores sobre la estabilidad económica de un país que arrastra un déficit presupuestario crónico. El gobierno federal gasta por sistema más de lo que ingresa, financiando la diferencia con deuda respaldada por la confianza mundial en el dólar. Un privilegio desorbitado que permite a Estados Unidos endeudarse a muy bajo coste. Con una deuda neta que ronda el 100% del PIB y la necesidad de refinanciar unos 9 billones con B de dólares en el próximo año, este privilegio está en riesgo. Los aranceles de Trump, pensados para aumentar la recaudación, podrían verse contrarrestados por mayores pagos de intereses de deuda, un cálculo que los mercados anticiparon rápidamente. Las políticas de Trump, marcadas siempre por la arbitrariedad, no solo afectan a la economía. Su ofensiva contra las universidades, bufetes de abogados que defienden a los opositores o deportaciones masivas sin respetar procedimientos legales, como en el caso de las que está efectuando hacia El Salvador, amenazan el Estado de Derecho, pilar fundamental de la sociedad estadounidense junto a la libertad de comercio y la propiedad privada. Esta incertidumbre trasciende lo económico, alimentando temores sobre posibles manipulaciones de datos económicos o incluso la supresión por decreto de la independencia de la Reserva Federal, una institución que Trump presiona desde hace ya tiempo para bajar los tipos de interés, desde el 4,25 actual a niveles de su primer mandato, es decir, del entorno del 1-2%. La Reserva Federal todavía resiste. Su gobernador, Jerome Powell, está priorizando la estabilidad de precios ante una inflación que podría cerrar este año entre el 3 y el 4%. Los republicanos del Congreso, por su parte, quieren cumplir sus promesas de rebajas fiscales, pero el presupuesto ya aprobado podría añadir 6 billones de dólares al déficit en la próxima década, algo que superaría con mucho además los recortes fiscales del primer mandato de Trump y los estímulos pandémicos de Joe Biden. Aunque han eximido a los productos electrónicos del aumento de los aranceles, el daño económico persiste. Los economistas advierten que el privilegio desorbitado podría inducir a un endeudamiento excesivo, volviendo frágil el sistema financiero del dólar y vulnerable a una crisis similar a la del colapso de Bretton Woods en 1971. El fantasma de la desdolarización, es decir, una reducción apreciable del uso del dólar a escala global, emerge ahora como una amenaza real. Aunque divisas como el euro o el yuan no rivalizan aún con el dólar, es una divisa en la que están denominadas el 60% de las reservas mundiales, episodios como el de la semana pasada erosionan su credibilidad. Una desdolarización depreciaría el dólar, dispararía la inflación y reduciría la inversión extranjera en Estados Unidos, alterando así el equilibrio económico en todo el mundo. La economía estadounidense, aunque robusta, depende de este privilegio, y las políticas actuales podrían dañarles mucho más que a otros, ya que cuestionan su liderazgo económico y político en un mundo interdependiente.
Caída de la bolsa, incremento de los intereses en los bonos del Estado, del Tesoro concretamente, que es como se denomina la deuda pública estadounidense así de manera convencional, y depreciación del dólar. Estas tres fueron las maldiciones que trajo el funesto Día de la Liberación, es decir, el pasado 2 de abril del año 2025. Vamos, hace solo 12 días. Un día que pasará a los libros de historia, concretamente de historia económica, como una de las decisiones más absurdas, innecesarias e inexplicables que ha tomado un presidente de Estados Unidos en toda la historia del país. Un daño autoinfligido de consecuencias impredecibles si la incertidumbre continúa durante mucho tiempo. No sabemos si van a ponerle coto a esto o al final tendremos que pasar un mandato entero, el segundo de Donald Trump, de susto en susto y de problema en problema. Si en el caso de que sea así, a mi trabajo no me va a faltar, porque como bien sabéis, desde los orígenes de este programa trato muy de cerca la política en Estados Unidos, la política económica mundial y todos los temas relacionados con asuntos internacionales en los que por razones obvias, pues Estados Unidos tiene un papel importante. Así que si Trump se decide a ir adelante con todos sus trampismos, a mí me va a hacer el día, me va a hacer muchos días porque nunca me va a faltar tema, cosa que en ciertas fechas, incluyendo estas fechas de Semana Santa y sobre todo en verano, en Navidades, pues no siempre encuentro un gran tema para contar a los contraescuchas, aunque con Donald Trump el problema se ha acabado. Yo espero de cualquier modo, aunque tenga por ahí que estar rebuscando historias raras, espero que esto se acabe cuanto antes. Es cierto que ha proporcionado un breve respiro, lo veíamos ayer, en el programa de ayer, esta marcha atrás que ha dado de manera un tanto inesperada e impredecible, como todo, con Trump, eliminando, ya sabéis, a los productos electrónicos de los aranceles recíprocos que había, bueno, pues que había puesto el día 2 de abril y que incluso había recrecido en el caso de China. Pero bueno, es un breve respiro, pero claro, esta guerra comercial está aún lejos de terminar. A fin de cuentas, lo que Trump anunció no deja de ser una prórroga, nada más, simplemente. Es decir, él no ha cambiado de criterio, ha dicho que estaba todo bien, pero que les va a dar a los otros, a los europeos, a los japoneses, a los coreanos, incluso también a los chinos, con el tema de los productos electrónicos, les va a dar una oportunidad más para que puedan negociar. Pero claro, es una prórroga y no hay visos, por lo tanto, de que la guerra comercial, voy a ser poco ambicioso con China, que lo mismo la guerra comercial al final se extiende con todo el mundo, vaya a detenerse. Vendrán negociaciones, eso es indiscutible, han empezado ya, de hecho, los primeros contactos, pero son negociaciones. Que haya negociaciones no significa que salga nada en claro de esas negociaciones. Puede ser que la cosa se resuelva en cuestión de unos meses o puede ser que no lleguen a buen puerto. Con alguien tan intransigente como es Donald Trump y tan maximalista, de un tipo que ha cifrado su éxito en el segundo mandato en la sustitución de importaciones, en eso lo ha cifrado, pues la verdad es que hay motivos para ser pesimista en este aspecto. El problema es peliagudo, ya que la estadounidense es la economía más y mejor globalizada de todo el mundo. Eso es decir mucho, habida cuenta de la cantidad de economías globalizadas que hay en el mundo. Bueno, hoy lo están todas en mayor o menor medida, pero digo muy globalizadas. Puede ser la japonesa, como puede ser casi pues cualquier economía europea. Pues bien, de todas ellas, la que más de todas, sin ninguna duda, es la de Estados Unidos. El dólar y los bonos del tesoro pues son los refugios tradicionales en todo el mundo. Y si el sistema financiero que tenemos ahora mismo, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, se construyó en torno a ellos. Bajo la premisa, mejor dicho, de que son seguros, son de fiar. Si los intereses de los bonos subieran, no sé, debido a un mayor crecimiento económico de los Estados Unidos, que a veces sucede, pues que el país va de mejor en mejor, pues bien, en ese caso lo que le sucede al dólar es que se fortalece. Nada más, y eso les permite todavía comprar más fuera. El hecho de que el dólar esté cayendo, que era una cosa que no estaba prevista, los planes eran, recordémoslo, los primeros días estaban diciendo, no, esto es toda una maniobra para que decían una cosa y la contraria, para que baje el interés de los bonos, otros no, da igual que suba el interés de los bonos, lo importante es que el dólar se fortalezca. El hecho es que ha caído. Y esto sugiere que los inversores están preocupados, cuando se han producido ambos fenómenos, con la estabilidad económica de Estados Unidos. Se trata, por cierto,
de la repetición de algo que ya vimos hace no tanto tiempo, ni siquiera 3 años. Lo vimos no en Estados Unidos, pero sí a este lado del mundo, en el Reino Unido. Evidentemente una repetición a lo grande, claro. Cuando Liz Truss entró en el día de Downing Street, esto fue en el mes de septiembre de 2022, poco después de la salida de Boris Johnson. Acordémonos. Entró además la mujer esta como un elefante en una cacharrería. Por cierto, Liz Truss se ha convertido en una trampista entusiasta. Siempre que puede, está ahí en Estados Unidos durante la campaña electoral. Después se ha convertido en una de las grandes portavoces del movimiento MAGA dentro del Reino Unido. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, ella le acostumbraba a ir de una de libertaria, pero bueno, han sido muchos los libertarios o presuntos libertarios extraviados a raíz de la llegada y de las primeras obras de Donald Trump. La cuestión es que recordemos lo que pasó entonces. Pareció que el país se venía abajo y no era para menos. El sistema financiero pues estuvo a punto de hundirse, tanto que el Liz Truss duró 40 días en el día de Downing Street. Todo el mercado se puso en su contra. Los aranceles de Trump han conseguido algo similar. Son unos aranceles que parten de la idea de que gracias a ellos, bueno, aparte de que mejorará la economía en su conjunto, porque habrá millones de personas esperando, esto no lo digo yo, lo decía Lutnick, el secretario de Comercio, esperando para trasladarse a Estados Unidos a ponerse a fabricar cosas allí. Aparte de eso, lo vendían como una manera de que los chinos, los alemanes, los mexicanos se dedicasen a pagar el déficit o a cubrir el déficit de Estados Unidos. Ya sabéis, van a pagar ellos. Por poder acceder aquí van a pagar una cantidad, que esa cantidad se llama arancel. Hay mucha gente, por cierto, que sigue pensando que un arancel es eso mismo, no deja de ser llamativo. Pero bueno, la idea era, como vamos a subirlos mucho, pues aumentará la recaudación fiscal en la misma medida. Pero claro, ese aumento, en el caso de que se produjese, se lo va a comer el pago de intereses de los bonos. Es un cálculo muy sencillo de hacer y que de hecho el mercado en el que participan todos los días millones de personas, pues lo hizo tan pronto como Trump anunció sus planes de dar la vuelta al mundo en materia comercial. En el caso de Estados Unidos esto es aún más grave, ya que los presupuestos federales se encuentran ya en una situación lamentable desde hace muchos años. Porque todos los gobiernos estadounidenses, todos, no es cosa del de Trump, también el de Biden, el de Obama, el de Bush, en fin, podríamos ir hacia atrás y no acabaríamos nunca, han tenido la mala costumbre de gastar muy por encima de lo que ingresaban, de lo que conseguían recaudar. Eso lo compensaban con un apetito incontenible en todo el mundo por los dólares. Los dólares de la Reserva Federal, que es quien lo iba a decir lo imprime, no, los dólares imprimen poquitos, pero sí quien lo emite. Y por los bonos del Tesoro. Eso les permitía gastar más y apoyarse sobre una deuda siempre creciente que, lo esencial, esa deuda, y esto sí que es cierto, financiaba el resto del mundo. A diferencia de los aranceles, si le compras un bono al Tesoro, pues estás dándole dinero al gobierno de los Estados Unidos. Cosa que si pagas que si envías un producto allí, el arancel no lo vas a pagar tú, lo va a pagar el importador. Eso lo pueden hacer porque el dólar es la divisa internacional de reserva y porque el bono del Tesoro estadounidense es el más seguro del mundo. Es la piedra filosofal de los bonos. Es decir, que todos necesitamos dólares para comprar en el mercado internacional. Es algo que yo creo que cualquiera sabe. Si le queremos comprar un cargamento de camarones a un ecuatoriano, pues nos va a pedir dólares a cambio. Si queremos comprar unos auriculares como estos que tengo yo aquí a un neozelandés, pues nos va a pedir dólares a cambio. Podríamos quizá cerrar el acuerdo en euros o en dólares de allí, pero lo más probable es que lo cerremos en dólares estadounidenses. Ya sea gran comercio, el pequeño comercio del día a día que podemos tener con alguien a través de eBay o de estos sitios. Y respecto a los bonos, bueno, pues si vienen mal dadas, no tanto a título individual, pero si los inversores pues se refugian en ellos. Los bonos que emite el gobierno de Estados Unidos. Bien, a esto se le conoce en inglés como el exorbitant privilege, es decir, el privilegio desorbitado, para que nos hagamos una idea. Por desorbitado, pues hay que entender eso mismo, un desmesurado, excesivo. Y cuando podríamos llamar un privilegio sin más, porque es algo que solo tienen ellos. La deuda neta del gobierno federal de Estados Unidos en estos momentos
asciende al 100% del PIB. En los últimos 12 meses, Estados Unidos ha desembolsado un 7% del PIB, más de lo que pidió prestado, y ha gastado más en el pago de intereses que en defensa. Estos son números así dichos muy por encima para que nos hagamos una idea. Durante el próximo año, el gobierno estadounidense tendrá que refinanciar una deuda de casi 9 billones con B de dólares. Bien, eso, para que nos hagamos una idea somera, es aproximadamente un tercio del PIB estadounidense. Parece que ahora ese privilegio está amenazado por las medidas comerciales que Trump está tomando. Unas medidas que, como bien sabemos, harán daño a todo el mundo, pero es muy probable que, de llevarse a término en su máxima expresión, terminen dañando más a los Estados Unidos que a cualquier otro país. Además, revelan otra cosa que ya hemos comentado aquí en la Contracrónica. Revelan la arbitrariedad y el capricho de las políticas que está tomando el gobierno Trump. Una pregunta. Creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho a lo largo de la última semana en alguna ocasión. ¿Alguien se atreve a predecir la situación de los aranceles dentro de una semana? No lo sabemos, no podría decirlo nadie, ni con una bola de cristal. Bueno, los de la bola de cristal menos que nadie porque se lo estarían inventando abiertamente. No podemos saberlo. Ni preverlo por muy bien informados que estemos. La sensación de inquietud, de incertidumbre, trasciende, de hecho, a las cuestiones puramente económicas. La ofensiva, os lo comentaba aquí la semana pasada, la ofensiva que ha desatado sobre las universidades que le son críticas, quería castigar a esas universidades, a esas facultades de humanidades que se dedicaban a propagar eso del wokismo, y al final lo que está es castigando a las universidades y a las facultades donde se enseñan ciencias, que son bien necesarias. La persecución de los bufetes de abogados que trabajan con sus oponentes, o simplemente la nueva política migratoria que también hemos visto aquí en la Contracrónica, con deportaciones sistemáticas sin atender muchas de ellas en la legalidad. El caso del Salvador es el más famoso y el que más hemos tratado aquí. Pero vamos, que están deportando en todas las direcciones, saltándose por regla general los procedimientos establecidos para ello. Todo esto junto es una amenaza para las normas sobre las que se ha construido la sociedad estadounidense. Las normas en las que el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, son dos pilares tan fundamentales, tan importantes como la propiedad privada o la libertad de comercio. En este punto, ya no es tan difícil imaginarse escenarios hasta hace poco inimaginables, pero catastróficos, sin duda, por lo menos para los Estados Unidos. Como por ejemplo, que el presidente intente manipular los datos económicos en su beneficio, o que suprima de un plumazo y por decreto la independencia de la Reserva Federal. Esto último es algo que persigue con especial ahínco desde hace tiempo, desde que llegó a la presidencia, porque en sus planes de partida figuraba una bajada de tipos generosa, que animase el consumo. Pero claro, el gobernador de la Reserva Federal, Jerome Powell, se niega. La función principal de la Reserva Federal, como la de cualquier banco central, es, cualquier banco emisor, salvo el de Venezuela, quizá, y el de Zimbabue en su momento, pues es vigilar la estabilidad de los precios. Algo complicado cuando se tiene moneda fiduciaria, es decir, una moneda sin respaldo basada puramente en la confianza de los usuarios. El dólar se ha inflado en los últimos años, esto lo sabemos bien. Eso llevó a Powell a subir los tipos hasta, en el momento álgido, hace año y pico, estuvieron en el 5,25%. El año pasado, ya a partir del mes de octubre, si mal no recuerdo, viendo que la inflación remitía, pues los fue bajando gradualmente hasta dejarlos en el 4,25 actual. Eso lo dejó en el mes de diciembre. Trump los quiere más bajos todavía. Bueno, tanto como en su primer mandato, cuando se encontraban, dependiendo del momento, pues entre el 1 y el 2%. La Reserva Federal se niega, o mejor dicho, Jerome Powell se niega, porque la inflación es aún alta. Y porque prevén, y esto es peor todavía, que repunte en los próximos meses. La propia Reserva Federal estima que este año la inflación en Estados Unidos se cerrará en algún punto entre el 3,5% y el 4%. Es decir, casi un punto por encima con respecto al cierre de 2024.
No es de extrañar, por lo tanto, que los inversores estén preocupados, estén asustados. Los republicanos en el Congreso tratan al menos de que todo esto tenga sentido para los contribuyentes. Y ya están presionando para que se apruebe una rebaja fiscal importante, que lo habían prometido durante la campaña electoral. Recordad que no solo se eligió al presidente, sino a parte de las cámaras. Y muchos deben su escaño en la Cámara o en el Senado a que habían prometido rebajas fiscales. Bueno, esto es lo que prometieron y en justicia pues quieren cumplir con su palabra. Pero piden algo como si la solvencia crediticia de Estados Unidos fuera incuestionable e infinita. La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de presupuesto remitido por el Senado, que según un grupo de estudios muy famoso allí, que se llama el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, está en inglés obviamente, esto es en castellano, podría agregar casi 6 billones con B de dólares en déficit durante los próximos 10 años. Eso en términos absolutos es una cantidad superior a los recortes de impuestos del primer mandato de Trump, a la respuesta a la pandemia de COVID-19 en 2020, los gastos directamente relacionados con la pandemia, los famosos cheques, etc., más los planes de estímulo aprobados por Joe Biden, de estímulos, infraestructuras, ya sabéis, la expansión brutal que hubo de la masa monetaria durante esos 2 años, de 2020 a 2022. Bien, pues es superior a todo eso junto. El resultado, como es de prever, hará que la deuda de Estados Unidos con respecto al PIB, ya de por sí mala, pues sean todavía, los pronósticos al menos, sea ya de por sí malos, pues que sean todavía peores. Los vaivenes en el mercado podrían obligar a Trump o al Congreso a tomar nuevas medidas correctivas. El viernes pasado, lo vimos ayer, el gobierno eximió a los smartphones y a otros productos electrónicos de los aranceles suplementarios impuestos a China. Pero claro, buena parte del daño ya está hecho. De los últimos años, los economistas han advertido que el privilegio desorbitado del que hablaba antes, pues al abaratar los préstamos, esto es algo que ya se sabía, pues esto podría inducir a Estados Unidos a endeudarse sin límite, lo que volvería demasiado frágil el sistema financiero que depende del dólar y vulnerable a una retirada masiva de fondos. Según esta teoría, la teoría ya antigua, el sistema podría llegar a colapsar, como ocurrió con la paridad del dólar, con el oro en el año 71, cuando implosionó porque decidió hacer implosionar Nixon la ventanilla del oro. Era un sistema de cambios fijos que había sido acordado en el acuerdo, en el Tratado de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que hace poco más de una semana, lo peor de todo, nadie hablaba de estos temas. El reinado del dólar parecía afianzado, incuestionable. Bueno, que pasase algo así era algo que, pues estaba bien como entretenimiento para economistas, pero nadie se lo planteaba en serio. El hecho de que ahora parezca posible, pues es una muestra de los estragos que está causando este hombre. Y es aquí donde entra en juego el fantasma de la desdolarización. El dólar estadounidense, como bien sabemos, es la principal moneda de reserva mundial y también la más utilizada para el comercio y para todo tipo de transacciones internacionales. La desdolarización significaría, o consistiría, mejor dicho, en que se produjese una reducción apreciable, significativa, en el uso del dólar tanto en el comercio como en las transacciones financieras. Esto supondría que disminuye, por lo tanto, su demanda. Si no lo necesitas, pues no lo adquieres. Si no vas a necesitar pagos, realizar pagos en dólares. Por volver con ese ejemplo que todos entendemos, esos auriculares que estamos comprándole al neozelandés, en el caso de que vayamos a pagárselos en efectivo y en persona, pues yo tendría, en el caso que fuese a mí, pues tendría que ir al banco a cambiar mis euros por dólares, es decir, tendría que ir a comprar dólares. Esto, imaginároslo en una escala mucho mayor. Si no es tan necesario, si el neozelandés se conforma con mis euros, pues ya no necesitaré comprarlos. Pero habrá menos demanda de dólares y eso afectaría a los mercados de capitales denominados en dólares
en los que prestatarios y prestamistas de todo el mundo realizan transacciones todos los días en esa divisa. En este punto hay dos escenarios que podrían erosionar la posición del dólar. El primero alguna vez lo hemos hablado aquí. Sería que apareciese competencia. Competencia seria, quiere decir. Que una o más divisas alternativas le plantasen cara al dólar y empezasen a comerle terreno. Algunos señalan el euro, otros el yuan. Pero bueno, la verdad es que hasta la fecha, hasta el momento, ninguna de las dos ha conseguido amenazar el reinado del dólar. El euro es la segunda moneda de reserva, pero está muy lejos del dólar. El año pasado, 2024, el 60% de las reservas de divisas estaban denominadas en dólares, el 20% en euros, el 6% en yenes japoneses, el 5% en libras esterlinas y el 2% en yuanes. Es decir, por ahí no le ha aparecido ningún competidor serio. Esta composición, por cierto, se mantiene más o menos estable desde hace tiempo, ya desde hace muchos años. Luego la desdolarización no parece que vaya a venir de ahí. Una moneda de reserva tiene que ser percibida como segura y como estable. Y debe también proporcionar una liquidez suficiente para satisfacer la demanda. Es decir, que yo vaya a comprar dólares al banco para pagarle los auriculares al neozelandés y que tenga el banco dólares. En eso el dólar hasta el momento la verdad es que no ha tenido competencia. El segundo escenario es que se produzca uno o una cadena de eventos adversos necesariamente que vayan contra la percepción de seguridad y estabilidad del dólar. Allá la cosa sería distinta. Eventos que pondrían en tela de juicio la posición de Estados Unidos como principal potencia económica, política y militar del mundo. Bien, pues eso mismo, ese tipo de evento es el que sucedió la semana pasada. La desdolarización alteraría el equilibrio de poder entre todos los países del mundo, lo que a su vez pues podría transformar la economía y los mercados de todo el planeta. El impacto, como es lógico, se sentiría con mucha más intensidad en Estados Unidos, donde la desdolarización pues sería una tragedia, una catástrofe. Provocaría una depreciación generalizada y la desinversión o reasignación de activos fuera de los mercados estadounidenses. Un dólar depreciado, está claro que, lo comentábamos antes, incrementaría la competitividad de las empresas estadounidenses, pero reduciría la inversión extranjera y empujaría la inflación hacia arriba. Eso es lo que prevén los especialistas. Pero realmente no sabemos qué es lo que pasaría, porque esto no ha sucedido nunca. ¿Qué pasaría y cómo pasaría? Todo evidentemente pues dependería de la intensidad y de la rapidez con la que se produjese la desdolarización. Lo que parece claro es que no es un escenario deseable para la economía estadounidense, en absoluto, que tiene muchas fortalezas. Una de ellas es ese privilegio desorbitado de que todos tengamos que emplear su moneda. Esto es algo que deberían descontar antes de meterse en ciertas aventuras. El resto del mundo les necesita tanto como ellos al resto del mundo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Nacho, que a raíz de la contrarréplica de este domingo, en la que hablábamos de la monarquía, de hecho fue el tema principal de esta contrarréplica, me corrige sobre las monarquías africanas. Hola Fernando, enhorabuena por tus programas. Nada, te venía a hacer una pequeña apreciación de la contrarréplica del último día, que decías que el único país que es una monarquía que es africano, que es Marruecos. Bueno, existen dos países muy pequeñitos al lado de Sudáfrica, que son Lesoto y Eswatini. Eswatini es la antigua Suazilandia, que sí que es cierto que son reyes tribales, que es lo que tú has comentado, pero al ser países independientes se les considera monarquías, aunque creo que Eswatini pertenece a la Commonwealth. Pero en esto no cambia en nada ni un ápice a toda tu argumentación ni a todo lo que nos has comentado. Son países realmente muy, muy pequeñitos, muy poco relevantes, y es como decir que en las monarquías europeas pues que se nos olvida Mónaco, por decir un ejemplo europeo, bueno, que sí que es verdad que son independientes, pero están pequeñitos. Bueno, estos países son un poquito más grandes, pero que no tienen esa relevancia internacional. Nada, pero no cambien un ápice lo que nos has comentado. Muchas gracias por todo, un abrazo.
Pues nada, Nacho, tienes toda la razón del mundo. En África, aparte de Marruecos, que comenté en ese programa que la única monarquía que había en África era la marroquí, hay otras dos monarquías que las has señalado muy bien. Se trata, eso sí, como bien has dicho, de dos países minúsculos, que hay que buscarlos bien en el mapa. Es más, estoy convencido que mucha gente no sabe ni que existen. Uno es Lesoto y el otro es Suazilandia, que desde hace unos años se conoce oficialmente como Reino de Eswatini. En ambos casos son dos estados recientes, nacieron creo que en los años 60, cuando se independizaron del Reino Unido, y también en ambos casos se trata de, bueno, pues de dos monarquías tribales que han ascendido, que con los dos países de la independencia de estos dos países, pues se convirtieron en jefes de Estado. Luego, junto a estos tres, importante, es decir, Marruecos, Lesoto y Eswatini, Suazilandia, habría que sumar otros dos monarcas que reinan sobre territorio africano. Uno es Carlos III de Inglaterra, que es soberano de Santa Helena y Extensión. Este es un archipiélago que forma parte de los territorios británicos de ultramar, que están en el Atlántico Sur. Y el otro es nuestro Felipe VI, que reina sobre Ceuta, Melilla y territorios adyacentes, y además reina sobre las Islas Canarias. Estos tres territorios son parte de España, pero están en el continente africano. En el pasado en África hubo centenares de reyes y reyezuelos tribales de todo tipo. También hubo imperios, ojo, como el de Etiopía, donde reinaba el conocido como Negus, hasta que fue destronado ya en los años 70. El imperio etíope además tenía muchísimos siglos de antigüedad. Aparte de ese, países importantes, esto sí lo comentaba el domingo, como Egipto, Libia o incluso Túnez. Túnez fue una monarquía creo que durante 1 o 2 años. Pues tuvieron su monarca tras la independencia, pero claro, en ninguno de los casos duró mucho tiempo. Bien, vamos ahora con Lolo, que es el contraescucha malagueño, que el mes pasado nos hablaba de la inquiocupa que había tenido en su casa y que al final, por suerte, había conseguido largar. Bueno, pues nos cuenta una anécdota que demuestra la mala fe y los malabarismos que hizo durante el tiempo que ocupó la casa. Buenos días, Fernando, y a todos los contraescuchas. Te he mandado ya 2 audios sobre una inquiocupa que tuve en mi casa que me la dejó completamente destrozada y te vuelvo a enviar un tercero. Simplemente te lo envío para conocimiento de los oyentes si lo quieres poner y ver las jugadas que esta gente hace, que verdaderamente si dedicaran su mente a que el humano llegara a Marte, yo creo que para la Navidad de este año estaríamos ya en Marte allí de picnic, en el campito allí en Marte, tendríamos una atmósfera en Marte, etcétera. Fijaros bien, me dice que va a cambiar los suministros, que ella se encarga del cambio de los suministros. Bueno, lo veo bien. Yo al principio, bueno, le vi que era una mujer buena, que su marido o pareja, en principio, porque no lo sé, tenía un buen trabajo y era un trabajo muy respetable, aunque el contrato estaba a nombre de ella. Entonces, bueno, pues yo le dejé que pusiera los contratos a su nombre. Bien. Esta mujer, bueno, pues pone los contratos a su nombre y yo nunca he visto nada. Yo nunca he visto ninguna deuda de ningún tipo. A mí no me ha llegado correo electrónico, factura, nada, llamada de ningún tipo, absolutamente nada. Bien. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando ahora, después de recibir el piso en esas condiciones tan absolutamente malas que te dije, vamos, es deprimente y denigrante, como te dije, cómo está la casa, resulta que me encuentro en el buzón una comunicación de correos que tengo que ir a recogerla yo, que está a mi nombre. Bueno, voy a recogerla y me encuentro que tengo una deuda enorme de gas y de electricidad. Esta mujer lo que había hecho, sorpresiva y sorprendentemente, pues una cosa que ya te digo, que una mente privilegiada, fue cambiar mi correo electrónico, cambiar mi número de teléfono, mantuvo mi DNI y mi nombre y lo cambió de compañía. De tal manera que todas las notificaciones de la deuda le llegaban a ella, de las facturas le llegaban a ella y yo nunca vi nada, porque todo iba a su cuenta, pero su cuenta verdaderamente estaba devolvía los recibos, pero yo nunca me enteré de nada. Devolvía los recibos unos meses antes de marcharse. Obviamente, tonta no es, y lo que pretendía era que, bueno, que los recibos pues me los comiera yo, los últimos, sin que a ella le cortaran la luz y el gas. Y con eso me he encontrado, con una deuda gigantesca de luz y de agua a mi nombre, que ella ha consumido, que me dijo que había cambiado los suministros, tonto de mí, repito, por no hacerlo yo en primera persona o comprobarlo fehacientemente, pero es verdad que muchas veces no te das cuenta de eso o no piensas que te vayan a hacer eso. Por eso le digo a los contraescuchas que estén atentos,
porque esta gente se las sabe todas. Pues nada, muchísimas gracias, perdonad que os dé tanto la tabarra con este tema, la verdad es que me ocupa y me preocupa mucho en mi vida esto, es una deuda enorme, ya llevamos casi 20.000 euros en la casa invertidos para arreglar este tema. Y bueno, y simplemente es como aviso a navegantes para que nos pase a todos vosotros. Muchísimas gracias por todo, Fernando. Un fuerte abrazo. Pues mira, Lolo, no sé qué salida legal tendrá esto, pero vamos, que sirva de aviso, como bien dices, para que si alguien se encuentra en tu situación, que es posible, y le dice al inquilino que va a cambiar los suministros, pues se cerciore de que el cambio es real, es decir, que no le pase lo que te ha pasado a ti. Así que tenedlo en cuenta si contáis con inquilinos en una casa a la que habéis alquilado, que os puede pasar algo así. Como vayan a las malas, hay una gran cantidad de recursos que pueden emplear para perjudicaros. Uno de ellos es este mismo que acaba de contar Lolo. Esa es la razón por la cual lo he pasado. Si le sirve, si conseguimos que alguien evite un disgusto como el que él tiene, habrá merecido la pena. Bien, seguimos con Gabriel, que pregunta por este movimiento tan extraño que ha aparecido de un tiempo a esta parte, el de los nuevos hispanistas. Me dispuse a grabar este audio por la intriga que me suscita el movimiento anti-otanista, anti-anglosajón, etcétera, etcétera. Muchas siglas. Ya desde febrero del 22 desvelaron su sincera afinidad por el Kremlin, lo que llevaría para muchos de ellos a usar incluso el argumentario más bajo y siniestro de Rusia, como negar la masacre de Bucha, o incluso la maquinación de los laboratorios ucranianos. Y ahora, con la forma bruta de Trump de acabar con la guerra, han intensificado aún más sus proclamas. Concretamente, conocemos algunos como Rubén Gisbert, el coronel Pedro Baños o Santiago Hermesilla, y todos coinciden en lo mismo, que es apelar a la hispanidad. ¿Es esto otra suerte de nacionalismo más sofisticado? Entonces, sabiendo esto, ¿podría alumbrarme un poco sobre los orígenes del movimiento? Bueno, ya con esto es suficiente. Espero que haya sido claro y muchas gracias. Pues mira, Gabriel, este nuevo hispanismo nada tiene que ver con el hispanismo tradicional, que no era más que la especialización en temas de historia y cultura hispánica. Ya está, no tenía mucho más. Un hispanista más no necesitabas ni ser ni siquiera español o chileno o argentino o mexicano, pues está. Los hispanistas británicos son bien conocidos. Bueno, yo mismo puedo ser calificado como hispanista, en tanto que tengo un libro publicado hace solo un par de años que se titula así, Hispanos, y que no es más que una historia cultural de los pueblos de habla hispana. Lo publiqué con la Esfera de los Libros, esto fue, sí, 2022 o 2023, vamos, que lo tengo fresquito, tanto en la cabeza como tengo aquí todavía algunos ejemplares, y el libro, por cierto, se sigue vendiendo y no se ha vendido mal. Pero bueno, ya sabes que a mí, a pesar de todo, me llaman anglófilo, vendepatria, sotanista y cosas por el estilo, por la simple razón de que no entiendo el hispanismo como un movimiento político en clave nacionalista. Porque el nuevo hispanismo no es más que eso. Es una especie de identitarismo en el que la identidad oprimida somos los hispanos. Quienes nos oprimen y son los causantes de nuestras desgracias son los anglos, dicho así de forma general. Fueron, según ellos, los anglos quienes, bueno, pues inventaron la leyenda negra y para fastidiar a nuestros antepasados, y quienes la mantienen porque según ellos pues tienen miedo de que España renazca. Estas dos cosas ya las hemos hablado aquí en alguna ocasión. La leyenda negra contra los españoles no apareció en Inglaterra ni en Holanda, apareció en Italia, con motivo de las intervenciones españolas en Italia, pues en los siglos XIV, XV y XVI, cuando los reyes de Aragón y primero y luego los de España pues se apoderaron de media península itálica, quiero decir. Luego, respecto a eso de que los anglos, que aquí habría que apuntarse que anglos, los ingleses, los estadounidenses, los canadienses, los australianos, los galeses, qué sé yo, los irlandeses también hablan inglés, igual que los escoceses, los neozelandeses, al que le iba a comprar el auricular antes, esos son anglos, y nos odian a muerte según ellos. Y, en fin, una realidad que es muy fácil demostrar que es falsa. No sé, la realidad es que cada año nos visitan solo en España casi 20 millones de turistas británicos. El Reino Unido, de hecho, está lleno de españoles y si uno va mucho por allí o por Canadá o por Australia, lo que experimenta es cualquier cosa menos rechazo por parte de los del lugar. Nuestra cultura les gusta y por regla general y, bueno, a nosotros la suya también. Vamos, tampoco es extraño, ya que
La cultura hispana y la anglosajona pues tienen muchos puntos en común y son muy complementarias. Mira, a partir de aquí ya, sobre esa exposición de los hechos, estos tipos nos arruinaron y nos quieren mal y bueno, y hacen todo lo posible por hundirnos y nos odian, ya la cosa va según gustos. Unos hablan de reconstruir el imperio español con mimbres más tradicionales, bueno, ya sabes, el cristianismo y tal, y otros de reconstruir eso, pero sobre ideas marxistas. Vamos, que es todo muy enloquecido. De ahí que no me lo tome muy en serio y a esta gente la llame de broma, obviamente, desde hace tiempo hispanoplanistas. Tienen a su malvado, los anglos, un plan de reunificación política y una serie de supuestos aliados de los hispanos, que suelen ser los rusos, pero los rusos de Putin, ¿eh? Y los chinos. Ya dependiendo del hispanoplanista en cuestión, pues será más pro-chino o más pro-ruso. Es curioso, pero esta gente vende la hispanidad como una cultura derrotada y oprimida, a pesar del éxito que ha tenido en los 2 últimos siglos. Es decir, cada vez más gente habla español. Otra cosa no podemos decir, pero ha sido la nuestra, el idioma y nuestra cultura es una cultura exitosa. Comparémonos, qué sé yo, con los estonios, que son poquitos y están en un rinconcito de Europa. Incluso sin irme a los estonios. No lo sé, comparemos con lo que han tenido los checos. Encajonados, no han podido expandirse por el mundo. Uno lleva por el mundo y a poco que viaje verá que nuestra lengua se conocen a nuestros cantantes, nuestros equipos de fútbol. Es decir, que el poder blando de lo hispano es bastante grande. Así que yo eso de cultura derrotada, oprimida y tal, no sé, han asimilado a los hispanos con los indígenas. El hispanoplanismo, de hecho, es una suerte de indigenismo. Esto con Javier Rubio Gonzalo habló más de una ocasión. Y se valen además de las mismas herramientas que los indigenistas para lo suyo. El alcance que tiene esta gente, por fortuna, es muy limitado, al menos en el mundo real. Las redes están muy presentes, eso sí, son muy pesados, muy cargantes. Como les lleves la contraria, van a por ti directamente. Bueno, ya veréis como mañana me toca, bueno, no lo veréis porque les habré bloqueado ya, pero vamos, como me toca bloquear a 2 o 3 que han entrado en los comentarios de este programa, ya sea en iVoox o en YouTube, a insultarme. Yo por mi parte, pues ya te digo, no me los tomo muy en serio. Me encanta estudiar la cultura hispana en su sentido más amplio. En fin, tengo un libro que se llama Hispanos, que se tradujo al portugués. El portugués lo estoy viendo, lo tengo ahí. Os hispánicos. Se tradujo al portugués y se vende en Portugal. No sé, más hispano que eso no se me ocurre. Bueno, de hecho me gano la vida haciendo programas de radio para una audiencia de habla española, allá donde se encuentre. Y soy conocedor de la historia y de las peculiaridades culturales de todos los pueblos de habla hispana. Que somos unos cuantos, por cierto. Pero bueno, no te los tomes, Gabriel, créeme, no te los tomes en serio porque no merece la pena. Lo que sí dan es pie a todo tipo de chanzas, porque si a poco que leas sus textos y demás, verás que son un puro chiste andante. Bien, vamos ahora con Daniel, que pregunta por la Feria del Libro de Madrid, que será dentro de mes y medio. Empezará a finales del mes de mayo. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Espero se encuentre bastante bien. Esta es una petición que creo que podemos tener algunos contraescuchas y es si nos puedes decir o nos puedes confirmar si vas a estar en la Feria del Libro de este año y qué días. Especialmente en mi caso, porque voy a coincidir un día con la Feria del Libro. Vi en internet que empieza el 30 de mayo y justo ese día salgo para Bruselas, pero creo que voy a poder estar en Madrid algún tiempo y me gustaría mucho no solamente poder comprar uno de tus libros, sino conocerte y que ojalá me lo puedas autografiar. Generalmente sé que lo subes en el canal de YouTube, qué días vas a estar firmando libros y tal, pero bueno, si la editorial te avisa pronto, te ruego que nos puedas avisar para sacar ese día en bloque. Te agradezco mucho, saludos. Pues mira, Daniel, firmaré un día. Eso ya lo he cerrado con mi editorial actual, que es HarperCollins, y será precisamente el 30 de mayo, el primer fin de semana de la feria. El 30 de mayo cae en viernes y ese mismo día empieza la Feria del Libro de Madrid. Lo que no te puedo decir, Daniel, es la caseta, no la sé, y el horario, porque ese aún no me lo ha facilitado la editorial. Pero ya lo diré por aquí y además lo diré en mis cuentas de las redes sociales para que, pues quien quiera, venga a verme y si ya se lleva un libro, Hispanos, por ejemplo, pues mejor que mejor. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Vamos antes de irnos con Pizarro, que nos hablan de la marcha atrás de los aranceles por parte de Donald Trump.
cálculo negociador hostil con reposicionamiento ante las protestas internas de los lobbies y todo el mundo descolocado con la primera potencia económica. En política aparecen de vez en cuando quienes se creen capaces de doblegar a los intereses creados. Hasta ahora, eso solo lo ha conseguido la guerra y para sustituirlos por otros. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 15 de abril. Estamos ya entrando de cabeza en la Semana Santa. Habrá, por supuesto, mañana contracrónica. Y si nada se interpone entre yo y este micrófono, o este micrófono y yo, también habrá contracrónica al día siguiente. Así que, hasta mañana.